Bueno, vamos a resolver ahora dos ejercicios de la unidad 5 que podrían perfectamente estar en un examen. Estos son ejercicios sobre funciones. Y vamos a hablar bastante en estos ejercicios de la representación gráfica de la función. Entonces, este en particular pide la única afirmación falsa acerca de la gráfica, es decir, de la representación gráfica de este bicho, que es una función cuadrática, ¿no? Que ya conocemos y estudiamos, donde x es un real, ¿no? Por eso tenemos el trazo continuo de nuestras curvas. Bueno, acá hay varias opciones. Una puede ser ir a GeoGebra y ver la representación gráfica para más o menos ya, GeoGebra, darnos una idea. Vamos a GeoGebra, 8x cuadrado, 18x más 23. 8x al cuadrado más 18x más 23. Bueno, como siempre en GeoGebra tenemos el problema de que a veces el objeto puede estar en una sección que no sea visible, o que el ajuste de los ejes no sea bueno. Fíjense que acá tengo un ajuste de ejes medio fulero. Entonces lo configuramos, podemos hacer acá, fíjense que necesito cambiar un poco la escala en esto, ¿no? Que una unidad del eje X represente un poquito más del eje Y, supongamos 10. Si no me gusta todavía puedo poner 20, 30, como para ver la representación esperada de una parábola, ¿no? Ahí ajusté la escala. Con todos los problemas que también tiene, ¿no? Ajustar la escala. Bueno, acá ya tenemos el objeto. Y me está marcando dos puntos GeoGebra automáticamente. Me está marcando la ordenada al origen, 0,23, y el vértice. Fíjense que el vértice está en menos 1,125 de X y 12,875 de Y. ¿Sí? Es decir, este valorcito que está acá, proyectadito, es menos 125, y este que está proyectadito acá sobre este otro eje es 12,875. Es decir, si yo tiro estas rectitas, más o menos es este el valor que cae acá, esta rectita perpendicular y esta paralela al eje X es más o menos ese valor. Bueno, ¿y por qué son estos valores interesantes? Porque justamente lo que decían las opciones tenían que ver con el vértice, con la ordenada al origen. Bueno, la abscisa de su vértice es esta, pero me están dando una expresión en fracción. ¿Será lo mismo que menos 1,125 exacto? Vamos a comprobarlo. Bueno, 18/16 es lo mismo que 9/8, esta es la fracción simplificada. Y si hacen la división tradicional, o si lo chequean acá con la calculadora, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, 1,125. Pero ojo, este era menos, ¿sí? Este era menos, entonces acá menos. Ahí va. Menos 9/8, menos 1,125. Bueno, dicho esto, entonces, esta opción es correcta. Es verdad, la abscisa de su vértice, es decir, el valor en X del vértice, es menos 1,125. Dice que no tiene raíces reales y que su mínimo se alcanza en esta X. Volvemos al dibujo. Y es verdad, no tiene intersección con el eje X, por lo tanto no tiene raíces reales. Y es verdad que este vértice, como la parábola es convexa, o sea, está con las ramas hacia arriba, resulta ser un mínimo. Entonces, esta afirmación también es verdadera, es correcta. Su imagen está dada aproximadamente por este intervalo, menos 12,875 más infinito. Y si voy a la gráfica que me ofreció GeoGebra, es verdad que si yo proyecto todos los posibles valores de y asociados a esta representación gráfica de la función, van a quedar más o menos en este intervalo, ¿no? Queda un poco oscuro, ahí. ¿Y quién es este intervalo en y? Bueno, es el intervalo dado por este valor, que es el mínimo posible, que está dado acá por el vértice, la y del vértice, a más infinito, fíjense que después crecen. Entonces, es correcto afirmar
que su imagen es aproximadamente 12,875 más infinito. Por lo tanto, esta opción también es correcta. Voy a ir borrando algunos dibujitos porque dificulta la lectura. Y ahora vamos con el último. Por descarte, entonces, el último debería ser la opción falsa, la única opción falsa. Dice que no tiene raíces reales, pero esto ya habíamos dicho que era verdad, no tiene raíces reales. Y es verdad que el vértice está en -9 octavos, pero el vértice no está determinando un máximo, sino un mínimo. Acá es donde está la falla. Acá, no es máximo, es mínimo. ¿Y cómo sabía yo que es mínimo? No solamente por la representación gráfica, sino que mirando ya este coeficiente, como este coeficiente resulta positivo, sabemos que la representación gráfica en los ejes, usualmente como los ubicamos, tiene más o menos esta pinta, ¿no? Cuando ese coeficiente principal, que solemos llamar A, es positivo. En cambio, tendrá más o menos esta pinta cuando ese coeficiente resulte negativo. Entonces, seguro, esta parábola no iba a tener máximo, iba a tener mínimo. Por lo tanto, esta opción la podría haber descartado casi que desde el inicio, sin hacer ningún gráfico ni ninguna cuenta. Entonces, esta es la opción falsa y es la que debemos seleccionar en la plataforma. También podría hacer esto con GeoGebra o también con la calculadora. La calculadora, si se fijan, cuando van a resolver la ecuación cuadrática, no la función. Cuando van a ecuación, como si estuvieran resolviendo la ecuación esto no, olvídense del f de x, olvídense de esto, como si estuvieran resolviendo la ecuación 8x cuadrado más 18x más 23 igual a 0, es decir, cuando están buscando, si se quiere, las raíces de esta función, la calculadora, acá, en polinómica, opción 2 de grado 2, devuelve algunos de los elementos notables de la gráfica de la función cuadrática. Nada, vienen de chapa cuando resolvemos la ecuación cuadrática, ¿no? Con la fórmula resolvente, entonces los podemos aprovechar. Me dice cuáles son las raíces, eso ya lo sabemos, ¿no? Que son los ceros. Bueno, obviamente acá ya vemos que no son reales. No son reales porque me quedó la unidad imaginaria, ¿sí? Esto es un número complejo. Y me dice además que el mínimo, me aclara si es un mínimo o es un máximo, se alcanza en este valor de x y en este valor de y. Que este valor de y tiene que ser el 12,875, ¿no? Pero está expresado como fracción, pero lo podemos convertir, 12,875. Entonces, con la calculadora inclusive podríamos detectar la afirmación falsa hasta sin necesidad de hacer un gráfico. Bueno, miremos uno más, y con eso cerramos este repaso para el examen. Se pide elegir la única representación gráfica aproximada. Fíjense que por más buenos que sean nuestros gráficos, siempre van a ser aproximados, de esta función, que es una función cúbica, que nosotros ya vimos que en el mejor de los escenarios, el gráfico de una función cúbica podrá ser así, pero no necesariamente siempre va a tener estas montañitas. A veces, en función de cómo estén sus coeficientes, podría tener una forma hasta casi parecida a otro objeto. Y se dan 4 gráficos. Los gráficos se los comparto acá. Estos. Permítanme copiar un segundito la ecuación de esta función. Ahí. Esto es 4x cubo menos 112x cuadrado menos 440. Bueno, este es el bicho que vamos a estar estudiando. Ahí lo muestro. Y se pide identificar cuál de todos estos gráficos es una representación correcta, aproximada de este bicharraco. Bueno, acá lo primero que hay que ver es que tenemos un ligero problema. Todas las representaciones gráficas tienen más o menos la misma pinta. Bueno, hay una diferencia. A ver, estas dos son muy parecidas entre sí,
Y estas dos son muy parecidas entre sí. En cuanto a forma, si observamos la forma, esta tiene una estructura muy parecida a esta, y lo mismo ocurre con esta, ¿no? O sea, una montañita chiquita acá, entre estos dos puntitos azules, y una más pronunciada acá abajo, y lo mismo acá, ¿no? Casi que parecen una respecto de la otra cambiada de signo, ¿no? Como reflejada respecto de un espejo. Por otro lado, otro problema que parece que tenemos acá es que estos puntitos azules que están marcados parecen ser las raíces, ¿no? Fíjense que está marcado el 0, y en X serían más o menos los valores, no sé, 1, 5, 20 y pico, 24, 23, 1, 5, 20 y pico. O sea que aparentemente estos 4 dibujos, que no son iguales, sí comparten las mismas raíces. Con lo cual, mirarle las raíces al polinomio que está determinando esta función polinómica de grado 3, creería que no me ayudaría o no me aportaría demasiada información si yo solamente tengo información de las raíces, porque al parecer estos 4 bichitos, la representación gráfica de estos 4 objetos, comparten esas mismas 4 raíces. El eje X es el mismo, fíjense, el eje X es el mismo en los 4 dibujos. Pero además de cambiar esas sutilezas acerca de la forma, observen los ejes Y. No son todos los ejes Y iguales. Hay una diferencia. Entonces, lo ideal sería buscar elementos similares y diferentes de estos bichos. Bueno, una opción podría ser graficarlo en GeoGebra. Vamos a borrar esta. 4x cubo menos 102x cuadrado. Ahí está. Pero como siempre, es probable que haya que hacer algún ajuste en la configuración de los ejes. Quizás 1 en 30 no sea lo ideal, quizás sea 1 en 100. Bueno, ahí va. Ahí. Todavía 1 en 100 no parece ser lo ideal, porque fíjense que esto que acá está muy comprimidito, en nuestros dibujos, en nuestras representaciones, está mucho más expandido. Probablemente haya que hacer algún ajuste más de los ejes. Por ejemplo, no sé, probemos 200. Y se va expandiendo, probemos, no sé, 500. Bueno, ahí va teniendo una pinta parecida. Esta es la representación gráfica de la función polinómica que nos dieron. La pregunta del millón ahora es, bueno, ¿esta se parece a alguna de las que tenemos entre las opciones? Observemos, ¿no? Tiene raíz, miren, ahí se ve la raíz, en 1, 5 y 22. Bueno, muy razonable con lo que veíamos acá, 1, 5 y 20 y pico, ¿no? En este caso, 22, ¿no? Más o menos por acá. Pero todas tenían raíces ahí, en 1, 5 y 22. O sea que eso solo no me sirve para decidir. Pero a esta altura sí es cierto que yo ya podría eliminar a estos dos gráficos. Estos dos gráficos seguro no son. ¿Por qué? Porque no tienen la forma que tienen las de la representación que vimos recién en GeoGebra. Fíjense que entre 1 y 5, estas dos curvas, entre 1 y 5, esta curva y esta curva están por debajo del 0, y en la representación gráfica entre 1 y 5 está por encima del 0. Entonces, esta y esta ya las podemos descartar. La pregunta entonces es, bueno, ¿y de las que quedan, cuál es la correcta? Porque la realidad es que lucen bastante parecidas. Ahora estamos mirando esta, la M y la J. Bueno, el eje X es el mismo en ambos, con lo cual esto no me va a permitir decidir, pero sí me va a permitir decidir mirar la escala en el eje Y. Observen. Mientras esta va desde menos 4000 hasta 4000, al parecer, esta va desde el menos 2000 al 2000. Vamos a hacerle un zoom a esta cuestión.
Vamos a usar el verde. Observemos que la unidad para esta es esta. Uy, perdón, me quedó ahí. Observemos que la unidad acá es esta, y representa esa unidad 2000 TI, ¿no? ¿Sí? Esa unidad de referencia en el gráfico está representando 2000. Por eso acá tenemos al menos 2000, y acá abajo tenemos al menos 4000. Acá tenemos al 2000, y acá tenemos al 4000. Tenemos unos ejes muy expandidos, lo cual es más o menos razonable porque teníamos unos coeficientes grandes en este polinomio. Entonces detengámonos a mirar acá. ¿Qué nos está diciendo el gráfico M? Bueno, a ver, por ejemplo, que en 15, aproximadamente cuando X vale 15, Y vale algo cerca del menos 4000. Exactamente menos 4000, no tengo ni idea, no lo voy a saber nunca, pero aproximadamente en 15, esto vale aproximadamente 4000. En cambio, en este gráfico, la unidad representa 1000 acá. Fíjense, lo vemos acá bien clarito en el de arriba. De acá a acá hay 1000. Esto es el 2000, esto es el menos 1000, y este de acá abajo es el menos 2000. Por lo tanto, más o menos por allá, por el 15, esto vale menos 2000. Entonces la decisión para elegir entre un gráfico, por supuesto, aproximado, y el otro, entre el M y el J, podría ser mirar qué pasa cerca del 15. Y pongo el 15 porque es un valor en el que se puede ver una diferencia importante entre 4000 y 2000. Podría haber puesto otro, pero imagínense que si yo pongo un valorcito, vamos a hacerle un mini zoom. Si yo pongo un valorcito cercano acá, probablemente la diferencia entre las escalas del gráfico J y del M sea muy, muy, muy sutil y no me permitan tomar esa decisión extrema. Elegí el 15, pero podría haber elegido algo como el 25, ¿ven? En el 25 esta más o menos valdrá cerca de 4000, mientras que esta otra en el 25 valdrá cerca de 2000. Bueno, vamos a GeoGebra y calculemos f en 15. F en 15 es casi menos 4000. ¿Qué gráfico tenía esa particularidad? Este. Observemos, en 15, aproximadamente en 15, bueno, por ahí, cerquita del 4000. Y en 25 debería ser cerquita del 4000 positivo, ¿no? Vamos a chequearlo. Calculemos F en 25. Bueno, peor, 5000 y pico, se me escapa, ¿sí? Porque bueno, lógicamente yo estoy queriendo hacer una especie ahí de proyección de algo que acá ni siquiera alcanzo a ver en pantalla. Fíjense que el gráfico de esto probablemente suba y estará por acá arriba. ¿Sí? Se escapa, seguro se escapa. Pero este estaba recién en 2000. El 5000 y pico recién estaría como por acá arriba. Está mucho más alto que el 25 que teníamos acá. Por lo tanto, con estos elementos, el gráfico más probable a hacer la representación gráfica aproximada de esa función sea el gráfico M, por una cuestión de la escala, ¿no? Gráfico M. Y efectivamente, esa es la opción correcta. Si nosotros hacemos se me fue acá. Si nosotros hacemos una especie de zoom al gráfico M, podemos verificar algunos puntitos más en los que nos querramos estar más o menos convencidos de que ahí, ¿no? Más o menos por ahí, en 10 debería dar algo cerca de menos 2000, en 25 ya vimos que da algo como súper para arriba, pero bueno, qué sé yo, podríamos mirar a ver qué pasa en 24 quizás, en 24 y pico. Y de nuevo, volvemos a GeoGebra, chequeamos. 10, menos 2000 y pico. En 10, menos 2000 y pico, razonable, con este gráfico aproximado. En 15 ya lo hicimos, y en 24, por ejemplo, 3500.
razonable también con esto que estamos viendo acá en la escala. Bueno, entonces, el examen, como veíamos recién, está pensado para hacer en apoyo de software. Es decir, hacer esto a mano, hacer esta representación gráfica a mano no tiene ningún sentido, y al contrario, contamos con que en el día del examen ustedes puedan usar algún tipo de software, GeoGebra, estos de Solver, son todos gratuitos, la calculadora científica, que los puede ayudar a trabajar con estos números que a veces son un poco incómodos.